días, mi nombre es Natalie Restrepo Restrepo, soy docente ocasional del Tecnológico de Antioquia del programa Licenciatura en Educación Infantil. Hoy con ustedes quiero compartir un poco mi tesis doctoral. Es un estudio que se realiza frente a las transiciones y las trayectorias que realizan los niños y niñas desde la educación inicial al preescolar y posteriormente la básica primaria. El propósito principal de esta tesis es comprender cómo se configuran las trayectorias de los niños desde su experiencia por la transición que realizan entre la educación inicial, el preescolar y la básica primaria. Estos instituciones de la educación formal en Colombia, grado preescolar e instituciones de la educación inicial como el programa Buen Comienzo. Para poder realizar esta investigación y poder rescatar las voces y la experiencia de los niños y niñas, se establece un paradigma cualitativo con un enfoque hermenéutico interpretativo para poder comprender este fenómeno social amparado en lo que expone Creswell. El tipo de investigación, entonces el procedimiento que se utilizan son aquellos establecidos por Corbin y Strauss desde la teoría fundamentada, y se establece desde el enfoque mosaico, desde Kalar y Marx, las técnicas de este enfoque para poder construir con los niños y niñas este proceso. Estas técnicas tienen que ver con talleres de fotografía, líneas de tiempo, dibujos, narrativas, entrevistas a los niños y niñas, es decir, múltiples técnicas de trabajo con ellos para poder rescatar sus voces y su experiencia. Con las maestras y agentes educativos que trabajan que participaron de esta investigación, se utiliza la entrevista a profundidad como una forma también para comprender cómo desde estas narrativas ellas van configurando esa experiencia. Entonces, como les nombro, la población participante se estructura con docentes de los grados transición y primero, directivos docentes de estas instituciones de educación formal, maestras de apoyo. Y de la educación inicial se cuenta entonces con la participación de agentes educativas que acompañaban los últimos niveles, con las voces de las coordinadoras y con las voces de esos equipos psicosociales. Este estudio entonces constituye una forma para poder identificar, comprender en las narrativas de las maestras cómo se va estableciendo esa experiencia escolar, y para poder construir con los niños y con las niñas cómo se establece también su experiencia. Entonces es una investigación que parte desde la voz de los sujetos y donde los niños y las niñas son los actores principales en la construcción de la investigación. Son ellos los que deciden, los que eligen y los que finalmente van construyendo todo su ejercicio. Como resultados o avances preliminares de este estudio, es muy importante destacar que al ser un estudio amparado en las voces de los niños y niñas, pues hay una construcción muy significativa en relación a cómo se identifican ellos en esa experiencia escolar, cómo se nombran, cómo viven la experiencia, qué significa para ellos ser niños y niñas en ese campo de la educación infantil, cómo configuran ellos ese paso que dan de la educación inicial a la educación formal, ¿cierto? Cuáles son esos sentidos y sentires también en esa experiencia, y desde esa construcción cuáles son esos llamados o alertas que nos establecen al sistema educativo. En esta mirada también entonces están esas percepciones de esas agentes educativas y maestras cuando nombran cómo se dan esos modos de configurar las trayectorias y las transiciones, cómo lo viven los niños. Entonces es esa mirada entre las voces de las maestras de cómo lo ven, cómo ellos lo viven, pero también las voces de los niños cuando nos relacionan cómo se lo viven, cómo lo sienten y cuál es realmente su experiencia. Una investigación que sin duda se convierte en un eje fundamental para el proceso educativo en Colombia, especialmente para el sistema de educación colombiano, desde los niveles o el análisis que se está realizando desde los niveles de educación inicial y formal,
Es un estudio también para poder reflexionar frente a cómo se está dando la experiencia escolar de los niños y niñas y cómo se está comprendiendo la educación infantil en Colombia en sus propias voces. Muchas gracias.